Tiene la palabra la asambleísta Yajaira Urresta. Escucharemos los argumentos de la segunda solicitud dentro del cambio en el orden del día. Escuchamos a la legisladora Yajaira Urresta. Hoy es un día muy importante para toda la nación y para el mundo entero. 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No estamos frente a cualquier fecha simbólica o fecha del calendario. Estamos hablando de un recordatorio global, contundente, ineludible, de la dignidad, de los derechos y sobre todo de la inclusión que debe tener una persona en plena acción de sus derechos en todas sus naciones. Yo misma llevo en mi cuerpo, en esta cuenca vacía donde antes había un ojo, una discapacidad, la marca de una violencia y del poco criterio de un Estado al abrazar a sus ciudadanos. Pero no vengo a hablar el día de hoy de mí, sino de más del 70% de la población que tiene una discapacidad en nuestro país. Vengo a hablar de ese dolor que me enseñó a ser más digna, más humana y sobre todo a entender desde dentro hacia afuera una palabra tan fría, pero a la vez tan dura, la pérdida. Tenemos que acceder a educación, a dignidad, incluso en la forma del dialecto entre los ciudadanos para no discriminar más a una persona que tiene discapacidad. El respeto hacia las discapacidades viene desde la forma entera que un corazón palpita. Por eso hoy más, con una convicción firme, de estar en este lado del hemiciclo, justamente por el dolor de una burla de una discapacidad, me permito el día de hoy a pedirles a todos que seamos empáticos, que seamos sensibles y que seamos nobles con nuestros ciudadanos y ciudadanas que padecemos este tipo, no de dolores, pero sí de diferencias. Por eso hoy con convicción me permito, señor presidente, ante usted, ante el pleno del hemiciclo de la Asamblea Nacional y ante nuestro pueblo ecuatoriano, solicitar que en esta sesión 056 se trate y se apruebe el proyecto de resolución que reafirma el compromiso de esta Asamblea Nacional en cuanto a los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas que tenemos discapacidad. ¿Por qué es tan importante aprobar este día? Y les pido a los asambleístas del otro lado del hemiciclo evitar sus risas en un tema tan doloroso. Este día se demuestra que el país tiene un discurso de inclusión, de humanidad y de real apariencia ante los derechos de todos y todas. La resolución se aprueba el 3 de diciembre para recordar a todas estas personas que tenemos discapacidades y que sus derechos todos los días del año sean respetados. La fecha es de manera internacional y se vuelve ya un mensaje político contundente, un mensaje de humanidad, de convicción de derechos y sobre todo que fortalece nuestras propias reformas legislativas marcadas en una política pública de amparo. ¿Y qué dice la resolución en el fondo? Dice que la inclusión no es un favor, es un derecho de accesibilidad a opciones, sobre todo de fundamental acceso a la salud. Esta asamblea no puede ser diferente ante esto. No puede virar la cara y ser indiferente ante un clamor ciudadano. Y sobre todo, no podemos dejar que la indiferencia burocrática marque el camino de una política pública. Por eso pido que en este cambio de orden del día nos una la empatía, el corazón sensible y patriótico ecuatoriano, y con ello me despido y vuelvo a repetir que no nos separen las diferencias, que nos unan y que no se vuelvan armas de ataque entre nosotros, porque habemos muchas personas
que no dejaremos que los derechos de las personas con discapacidades queden en las bocas de personas con real discapacidad cerebral. Muchas gracias, señor presidente, y de manera formal solicito que este orden del día tenga el respaldo de todos. Muchas gracias. Fue la intervención de la legisladora Yajaira Urresta. Presentado, por favor. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Se procede entonces con el registro de las y los asambleístas para votar esta segunda solicitud dentro de cambio en el orden del día de la sesión plenaria 056. Fue planteada por la legisladora representante de la provincia de Pichincha, Yajaira Urresta. Dijo que el 3 de diciembre es un día importante. Se trata del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No es una fecha simbólica, sino un recordatorio global, sobre todo por la inclusión de los derechos de este grupo. Pidió que seamos más empáticos, nobles con las personas que padecen una discapacidad. Solicitó que en la presente sesión se apruebe la resolución que reafirme el compromiso de la Asamblea Nacional en cuanto a derechos y a inclusión de las personas que tienen discapacidad. Fueron parte de los argumentos presentados por la legisladora Yajaira Urresta, que también en su intervención contó lo ocurrido con respecto a su ojo izquierdo. Ella dijo que las personas con discapacidad necesitan y requieren apoyo, necesitan mayor empatía e inclusión. Esta propuesta busca propuesta de resolución a fin de que la Asamblea Nacional reafirme ese compromiso en cuanto a derechos e inclusión de las personas que padecen discapacidad. Esta es la segunda solicitud dentro del orden del día de la sesión plenaria 056. La primera ya fue aprobada. Esperaremos nada más que el presidente de la Asamblea Nacional, por su disposición, pueda determinar el orden de las tres solicitudes que podrían ser incluidas en la sesión 056. La primera fue presentada por el legislador Andrés Castillo, representante de la provincia de Pichincha, para exhortar al municipio de Quito a que se respeten las tradiciones y espacios públicos en el marco de las fiestas de Quito, y la segunda para poder reafirmar aún más el compromiso de la Asamblea Nacional en cuanto a derechos de inclusión de las personas que tienen discapacidad. Hoy 3 de diciembre a nivel mundial se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y de acuerdo a la información de UNICEF, así como de Naciones Unidas, se da a conocer que en todas las regiones las personas con discapacidad y sus familias enfrentan retos y obstáculos para alcanzar los objetivos de desarrollo social. Tienen más probabilidad de vivir en pobreza, continúan enfrentándose a la discriminación laboral, reciben salarios más bajos y están mayoritariamente representados en el sector de la economía informal. Los sistemas de protección social tienen una cobertura desigual y son inadecuados y se consideran los costos adicionales relacionados con la discapacidad y con frecuencia excluyen a las personas con discapacidad del sector informal. Además, muchas personas con discapacidad experimentan en los sistemas de atención y apoyo una continua denegación de su dignidad, autonomía y capacidad de acción. Los tres temas centrales del desarrollo, la erradicación de la pobreza, la promoción de empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos, así como la integración social, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente y requieren un entorno propicio para poder alcanzar simultáneamente cada uno de los objetivos. La inclusión de las personas con discapacidad como agentes y beneficiarios del desarrollo social es indispensable, dicen las Naciones Unidas, dice UNICEF. Por lo tanto, la inclusión de la discapacidad en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política es imperativa. El tema para este año 2025 del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social, parte del compromiso renovado de los dirigentes mundiales reunidos en la segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, de construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo y sostenible, y de su comprensión de que el avance del desarrollo social depende de la inclusión de todos los segmentos de la sociedad y de hecho lo requiere. Se cierra el registro para conocer inmediatamente si se incluye o no este punto en el orden del día de la sesión número 56. Vamos a escuchar al secretario general del Parlamento. Por lo pronto les adelantamos que están 144 asambleístas registrados en el Salón del Pleno Nela Martínez frente a la propuesta de la legisladora Yajaira Urresta para hacer conciencia y sumarse también a esos esfuerzos por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que como lo decíamos se conmemora este 3 de diciembre. También hay que
recordarles que el 11 de junio del 2019 el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó la estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de discapacidad, acorde con su compromiso de hacer que las Naciones Unidas sean una organización inclusiva para todos. Así, la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas para la Inclusión de Discapacidad construye la base de un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas. Con esta estrategia, las organizaciones del sistema de la ONU reafirmaron que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es componente inalienable, indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Así es, estamos a la espera de la votación pertinente de esta segunda solicitud. Posterior a ello se conocerá también la justificación de la tercera solicitud del cambio en el orden del día planteada por el legislador Roberto Cuero, que también se conocerá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos a la espera y se procede según el procedimiento parlamentario. Se presenta la solicitud de cambio en el orden del día, de contar con los votos necesarios, se incluye ya en la sesión ya planteada. Posterior a ello, también dependiendo del punto en el orden del día, se procede con la justificación. El proponente de esta propuesta de resolución procede a la justificación y a presentar los argumentos correspondientes. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 146 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Yajaira Urresta. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. 146 asambleístas se registraron y todos los votos consignados hasta este instante son votos de respaldo, y ya podemos decir, este punto también se incorpora dentro del orden del día de la sesión 56, cuando hay más de 100 asambleístas que le dicen sí al planteamiento presentado por la asambleísta Yajaira Urresta, y ya hay esos votos. Ya cuando lo disponga el presidente de la Asamblea Nacional se cierra el registro para dar a conocer los resultados oficiales. Se procede rápidamente con la votación. Observamos en imágenes que se empieza a pintar ya de verde mayoritariamente en todo el salón plenario. Hay apoyo a esta propuesta de resolución que busca reafirmar el compromiso de la Asamblea Nacional en cuanto a derechos de inclusión de las personas que tienen discapacidad. El 3 de diciembre es un día importante, como lo recalcó la legisladora Yajaira Urresta. Se trata del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No es una fecha simbólica, sino un recordatorio global, sobre todo por la inclusión de los derechos de este grupo. ¿Se proclaman los resultados? Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 146 asambleístas presentes contamos con 143 votos afirmativos, 3 abstenciones. Por tanto, la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Yajaira Urresta ha sido aprobado.